Grupo CSG Radio y Televisión presentan Horizontes Médicos. Amigos míos en todo el país, tengan ustedes muy buenas tardes. Qué gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes en un programa más de su bien sintonizado programa de Horizontes Médicos. En esta tarde, mis amigos, el programa tiene la grata satisfacción de tener como invitado de honor a un distinguido colega médico, cirujano proctólogo, el señor doctor Bolívar Moreno Bernimen. El doctor Bolívar Moreno, mis queridos amigos, un distinguido médico graduado en nuestra Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Posteriormente a su incorporación de médico, obtuvo una importante formación, una beca de estudio, por decirlo de alguna manera, que lo completó brillantemente en el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano de Seguridad Social, y durante sus años de entrenamiento logró sobresalir como un distinguido especialista en el área de la proctología. De regreso al Ecuador, el señor doctor Bolívar Moreno se incorporó al servicio de proctología que lo creó en el Hospital General Luis Vernaza, en donde por largos años laboró intensamente en esta importante disciplina científica que es la proctología, siendo, por decirlo de alguna manera, como dicen algunos especialistas, el padre de la proctología ecuatoriana. Largos años de carrera han significado el acúmulo de una serie de conceptos, de criterios y de experiencia que lo ha vertido a favor de sus pacientes. Podríamos decir que en América Latina, casi con seguridad, no hay ningún cirujano de esta área que haya completado aproximadamente unas 15.000 intervenciones en el área anorrectal, especialmente en el área de las hemorroides. Con gran autoridad, el doctor Bolívar Moreno Bernimen ha sido profesor inclusive de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Guayaquil, allá en las salas hospitalarias, en donde muchos estudiantes se nutrieron de sus enseñanzas. Largo es el historial que registra el señor doctor Bolívar Moreno Bernimen. Su reciente obra científica recoge una experiencia de 45 años de trabajo en esta importante especialidad, vertidos en un libro que es de obligatoria consulta, por decirlo menos, para aquellos enamorados de esta importante especialidad. Son 45 años en donde está proclamada toda esa experiencia que el señor doctor Bolívar Moreno Bernimen ha ofrecido a la colectividad del Ecuador en general, en este hospital de referencia que era el Hospital Luis Vernaza. La trayectoria es larga, aparte de que ha sido condecorado con los máximos honores por el Congreso Nacional, como pocos médicos lo han logrado. No vamos a recorrer toda la patología que afecta a la parte final del tubo digestivo. Acceso, fístula, montón de problemitas que acontecen ahí. Esta tarde nos convoca un asunto que es importante. Vamos a hablar de las hemorroides. Es un tema muy importante y vamos a enfrentarlo de una manera didáctica, y por ello quiero darle la cordial bienvenida al doctor Bolívar Moreno Bernimen, luego de las felicitaciones de rigor por este importante aporte para las ciencias médicas del país y de América Latina. Doctor, le pregunto, en el tema que hemos escogido para esta tarde, las hemorroides, quiero que exprese a la colectividad qué son las hemorroides realmente, doctor. Hemorroides que en alguna medida, doctora, ha sido banalizado inclusive los conceptos por parte de aquellas personas, aquellas que hacen un poco de propaganda, ¿no verdad? Y eso parecería ser que puede complicar el cuadro mismo de apreciación. Por ello, doctor, sus conceptos deben imprimir esa tónica de valor científico. Y le pregunto al inicio de este diálogo, doctor, ¿qué son las hemorroides realmente, doctor? Bienvenido al programa. Adelante, doctor. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por la invitación que me ha hecho para proyectarse en la sociedad guayaquileña y del país lo que son las hemorroides. Hemorroides son dilataciones venosas que todos los seres humanos del mundo la tenemos.
porque cuando estamos en la vida fetal, en el vientre materno, por ahí van llegando sustancias nutritivas que forman lo que es el conducto anorrectal, el ano y parte del recto. Entonces, es importante conocer que todos tenemos eso y que el ser humano, luego de 18 años en que ha dado muestras de su funcionamiento digestivo, diarreas, estreñimiento, donde también ha tenido una serie de festividades, comidas, etcétera. Entonces, a la edad de 18 años, estos vasos venosos hemorroidales se hacen más grandes y se forman ya las hemorroides. Es decir, ya están más grandes. Y cada vez que el ano recto hace su funcionamiento, generalmente la defecación, ¿sí? Entonces comienzan a dar síntomas. Hemo quiere decir sangre y roides quiere decir flujo. Entonces, generalmente comienza con eso, con el flujo de sangre, aunque a veces se acompaña de otras enfermedades, pero normalmente es algo que sucede en el ser humano, más en las mujeres que en los hombres, porque el embarazo es el que más contribuye por el peso que lleva el feto dentro de la cavidad pélvica. Dentro de las patologías, diríamos así, doctor Bolívar Moreno, dentro de las patologías que afectan, diríamos, hacia la parte terminal, al ano recto, ¿cuáles son, a juzgar por su experiencia, las más frecuentes? ¿Las hemorroides o hay otras patologías que son mucho más frecuentes de presentación, doctor? Bueno, generalmente la que más se presenta es las hemorroides, porque el 100% de la humanidad tiene hemorroides, sino que el ser humano es el representante de los mamíferos. También lo tienen los animales, pero los animales, por adoptar otra posición, que es de cuatro patitas, es diferente al ser humano. Entonces, sencillamente, es la que más se presenta es hemorroides. Pero puede presentarse otra enfermedad benigna, que es la fisura anal. La fisura anal... Tan frecuente como las hemorroides, probablemente. Es muy frecuente. Fisuras anales. Porque la fisura anal se produce el momento en que la evacuación de heces, por su calidad, están un poquito de mayor consistencia, puede romper algo de esta parte final del ano. Entonces eso se llama fisura. Pero como todos tenemos hemorroides ya, a la edad de 30 años ya estamos con las dos enfermedades, pero generalmente una de las dos prevalece y sencillamente a veces están las dos, ¿no? Pero es mucho más frecuente. Sí. Correcto. Ahora, en realidad siempre, usted es barcelonista, creo, o MLCista. No, yo soy barcelonista. Muy bien, bien invitado entonces, doctor. Quiero decirle en otras palabras, ¿dónde es más frecuente? ¿En los hombres o en las mujeres? Porque de todas maneras hay hombres que realizan algunas actividades que podrían ser proclives a que desarrollen la enfermedad ya de una manera muy expresiva. ¿Cómo está? ¿Hay un empate técnico o hay predominio en las mujeres? Yo pienso que el predominio es de las mujeres. En las mujeres, 2-1. Sí, porque, ¿por qué? Porque el embarazo es una causa importante de que salgan las hemorroides, es decir, que sus vasos venosos de esa zona se dilaten y se multipliquen. Entonces tenemos hemorroides de adentro y tenemos hemorroides de afuera, hemorroides internas y hemorroides externas. Sí, doctor, pero hay muchos hombres que realizan actividades, vamos a decir, en bipedestación, de pie, policía, maestros. A lo mejor ese estado de éxtasis circulatorio puede ser proclive, doctora, a que se pueda producir cuadros hemorroidales. Bueno, dentro del análisis de la etiología de hemorroides, ¿sí? Pues siempre se habla de las secretarias que están mucho tiempo sentadas. Mucho tiempo sentadas también. Están trabajando mucho tiempo, pueden tener eso, pueden ser estreñidas, pueden ser las actividades de físico-culturales que están levantando pesos, también ocasiona eso, que por gravedad toda esa sangre va a las hemorroides y las va dilatando. Hay una inquietud entonces, doctor. Esta actividad de los físico-culturistas del levantamiento de pesas, hombres o mujeres,
el estado de presión como que eleva la presión a nivel del canal anorrectal, doctor, y predispone a la aparición y desarrollo de las hemorroides. Claro, porque las hemorroides se vacian, o sea, se comunican con las venas del hígado, sobre todo con una que se llama porta, también con otras venas. Entonces, esas personas en cualquier momento, ¿sí?, van dilatando más diariamente sus venas y pueden producir la enfermedad de sangrado. A veces crecen tanto que se salen. Claro. ¿No? Vendría a ser una especie de enfermedad profesional. Interesante esa apreciación. De manera que, amigos míos, el tema que nos convoca en esta tarde reviste una especial importancia y sobre todo porque es tratada por un maestro de la medicina y cirugía ecuatoriana como es el doctor Bolívar Moreno Bernimé. Volvemos con él en unos instantes. Y avanzamos con su espacio de salud pública Horizontes Médicos, recordando a la colectividad que se incorpora a esta hora, que estamos presentando al señor doctor Bolívar Moreno Bernimé, un distinguido médico cirujano especialista en proctología y siendo el primer especialista que yo conozca en el Ecuador y uno de los más representativos en América Latina que más ha operado pacientes afectados con esta patología. Doctor, los teléfonos de la radio también 11.90 están abiertos para vuestras inquietudes, lo mismo que los teléfonos de la televisión de la Universidad Católica. Doctor, un poquito, digamos, sobre los factores etiopatogénicos, como llaman. ¿Qué factores causales pueden ser los más predominantes, por ejemplo? Un vigilante de tránsito, una maestra de escuela, qué sé yo, que está de mucho tiempo de pie, o un oficinista o oficinista mujer que está muchos tiempo sentado. Haga una explicación técnica, doctor, sobre la predisposición en este tipo de actividad. Doctor. Bueno, los pacientes, a las personas que están trabajando sentados durante muchas horas y que no se levantan mucho, tienen una congestión de sangre en la parte anal, en el conducto. Entonces, eso se va dilatando poco a poco y después de algún tiempo, la vena se queda ya más grande, cada vez más grande. Las personas que hacen muchos deportes, los que tienen pesas, también los policías que pasan todo el día parados, y también hacen ejercicio. Entonces, todo eso congestiona esa zona. Y al congestionar esa zona, los que hacen, ¿sí?, es dilatar más las venas de ahí. Y todo lo que es pujos, esfuerzos abdominales, se transmite abajo. Doctor, hay ya una inquietud general en las oyentes. Vamos a escuchar esta llamada telefónica. Le ruego ponerse, doctor, los audífonos. Ahí está el suyo. Sí, vamos a escuchar esta inquietud. Vamos a escucharla. A ver, atención. Estamos colocando. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le saluda Gabriela desde la ciudad de Loja. Loja. Magnífico. Sí. Haga su pregunta. El doctor la escucha para orientarla. Adelante. Sí. Quisiera saber, porque yo lo relaciono con esto, si las hemorroides tienen algo que ver con la menstruación, porque yo notaba, tengo 44 años y empecé a tener hemorragias muy fuertes y largas, y empezó a afectarme las hemorroides realmente de una manera que yo hasta pensé en algún momento hacerme operar. Seguí un tratamiento para esto de las hemorragias, me colocaron el AT para controlarme, y también las hemorroides me desaparecieron. Quisiera saber si tiene, a mi percepción, si tiene algo que ver con la menstruación o con la menopausia o con algo hormonal. Perfecto. Esa es mi consulta. No cierre por si acaso el doctor le quería repreguntar algo. Doctor, está bien. Permanezca. Doctor, Sí. ¿Qué le parece? Es importante que usted conozca que el aparato ginecológico es diferente al aparato digestivo y que muchas veces cuando las mujeres están menstruando hay una congestión venosa de todas las venas de esa parte. Entonces, si tiene hemorroides ya un poco grandes,
puede causarle efectos de sangrado también por vía rectal. Pero yo no puedo decirle exclusivamente que es por eso, pero durante los años las mujeres que yo he recibido y que a veces se examinan proctológicamente durante la menstruación, que las venas hemorroidales, los plexos hemorroidales están mucho más congestionados que normalmente cuando no están menstruando. Pero sí se recomienda que las personas que tienen, en ese caso, sangrados excesivos ginecológicos de parte mensual, ¿sí?, cuando tengan alguna situación esta en el recto, que entonces lo que haga es que guarden un poco de reposo. Eso es lo que se recomienda, pero no es tan frecuente, no es tan frecuente. Magnífico, de todas maneras ya está controlado. Señora, gracias por su llamada. Muy amable, gracias. Doctor, usted mencionó algo, doctor Bolívar Moreno, sobre la vena porta, importante vena que lleva prácticamente todo el flujo de sangre venosa pasa por el hígado. Quiere decir que, por ejemplo, personas que son afectadas con problemas, diríamos así, al hígado, pueden predisponerse a la afectación del síndrome hemorroidal, doctor. Sí, claro, porque las hemorroides internas, las internas, no las externas, las internas, la mayor parte de la circulación termina en la vena porta. Claro. La vena porta se introduce dentro del hígado. Exacto. Y si la persona tiene una fibrosis del hígado o tiene una infiltración grasa, hace que sus células estén más unidas. Y entonces hay una dificultad en cuanto a la circulación, Tanto es así que las personas que tienen en etiología, que tienen hemorroides, es importante conocer si tienen alguna afectación ya estructural del hígado. Tienen, por ejemplo, cirrosis hepática. Esos borrachitos que son de larga data. Que van a sangrar mucho más si uno trata de extirpar las hemorroides. Definitivamente. Ahora, hay una cuestión, digamos, de cultura, doctor, que quisiera una apreciación del especialista de tantos años como usted, doctor. Por ejemplo, hay un pudor natural en las personas como para ir al especialista. Y la televisión, la radio, invaden los conceptos mentales y recurren a tratamientos que recomienda la televisión. En su experiencia de casi ya para 50 años, doctor, ¿en qué medida podría usted valorar este aspecto vinculado a que la televisión le pone ciertos eslogan ahí que permiten no ir al médico, sino seguir las indicaciones, y a lo mejor la enfermedad se va estableciendo, desarrollando más y más? ¿Qué impresión le causa esto, doctor? Bueno, realmente cuando uno tiene síntomas de hemorroides, lo ideal es ir al especialista, porque el especialista le hace una historia clínica. ¿Desde cuándo comenzó la enfermedad? ¿Cómo ha seguido estos años y cómo está actualmente? Y luego eso es corroborado con un examen proctológico. Se introduce aparatos para poder establecer el grado de afectación de hemorroides. ¿Por qué motivo? Porque esta es una enfermedad cuyo síntoma principal es sangrado durante la defecación. El sangrado puede ser en gotitas, en chorro, o puede ser pues en el manchado en el papel sanitario. Pero el cáncer también produce sangrado. Y hay otras enfermedades que producen sangrado. Entonces, lo ideal es que las personas vayan a hacerse examinar, un examen proctológico. Correcto. Pero topamos ahí con un concepto cultural, mi querido doctor Bolívar Moreno, el asunto del pudor. ¿Nota usted que a lo mejor muchas personas afectadas demoran en ir al especialista para, digamos, ser examinada en una región como es la parte final del aparato digestivo, doctor? ¿Esto es una verdad, doctor? Sí, sí es verdad, porque sobre todo en el sexo masculino. Los hombres más. Los hombres son mucho más pudorosos. Más pudorosos porque tienen otra cultura. Hay muchas bromas respecto a eso, etcétera. Sí. Allá por el año 1974, cuando yo llegué de México, las personas mayores, los ancianos de 80, 85 años, preferían no examinarse así tuvieran un cáncer en esa zona, porque ellos pensaban que era la virginidad que se rompía. Correcto. Entonces ellos preferían
Morir No, con morir. la enfermedad. Morir, así es. Actualmente ya no. Los medios de difusión, por una parte, por otra parte la cultura médica ha subido bastante, entonces los hombres y las mujeres van, pero generalmente los hombres son los un poco renuentes al examen, y se les explica, y después ya pasó, pero sale con su diagnóstico, y estamos haciendo salud, que eso es lo importante. Qué bueno que las personas vayan adquiriendo esa cultura del conocimiento y la disposición para ir justamente a los que más saben, los especialistas. Doctor, ahora en muchas enfermedades siempre hay algún síntoma o un signo capital orientador. Lo llaman, por ejemplo, cuando hablamos del cáncer, por ejemplo, el síntoma centinela, que le avisa de que algo está pasando. Dentro de los síntomas o signos que manifiestan las hemorroides, ¿cuál es el signo capital más importante que usted en su experiencia de ya para los 50 años de experiencia, doctor, usted ha encontrado que es el que debuta, el que le está dando una señal de que hay un problema en la parte final del tubo digestivo, en el ano recto, doctor? Cuando se altera la característica del sangrado. Ya. Si en el momento de la defecación se produce un sangrado en estrías, que quiere decir que mancho el papel sanitario cuando estoy haciendo la higiene. En gotitas, que el momento en que se puja salen unas gotas, y el otro es un chorro. Entonces el paciente, claro, no va al médico, pero generalmente se le explica eso. Pero hay personas que tienen el sangrado que viene de más adentro, viene del recto o viene del colon, y la sangre va cambiando de color, se va haciendo más oscura, mucho más oscura. Pero dentro de las preguntas que nosotros realizamos, porque si tiene dolor en el ano, si se le salen las hemorroides, si hay alguna secreción fuera del ano, ¿sí? Si se le salen las heces sin sentir, y lo otro es síntomas generales. Entonces hay pacientes que dicen, uno les pregunta, ¿cuántas libras ha perdido? Dice, yo he perdido más o menos 20 libras. ¿En qué tiempo? Más o menos en 3 meses. ¿Usted ha hecho alguna dieta especial? No sé qué pasa. Y ya están un poco pálidos. Entonces ya se está hablando del cáncer. Por eso es importante la historia clínica para sospechar de dónde viene el sangrado. ¿Qué enfermedades que pueden estar concomitantemente presentadas en ese instante? Hay que hacerlo completo y hay que examinar. Nosotros examinamos con unos aparatos que se llaman anoscopios, que tienen 7 centímetros, 8 centímetros. Hay otros que tienen 25 centímetros, que es más adentro, ¿no? Y ya cuando ya no se encuentra nada de parte proctológica, entonces se les manda a hacer colonoscopías, que ya es el colon. Correcto. Ahora, por la vía, digamos, del teléfono me llega esta pregunta, doctor. La constipación crónica, o sea, cuando no hace la deposición con regularidad en el hábito, digamos, de ir, parecería ser que es un factor predisponente, doctor. La constipación, o sea, de 3, 4, 5 días. Sí. La constipación hace que el paciente, ¿sí?, no defeque todos los días. O sea, no va a ser un traumatismo mayor en el ano. Ya. Pero mantenerla por mucho tiempo le hace mucho daño. ¿Por qué? Porque se van dilatando mucho más las venas hemorroidales. Es un factor predisponente. Sí. Incluso ya llegan a crecer tanto las hemorroides que normalmente no se las ve, sino por fuera. Por fuera está todo normal, pero a veces las hemorroides adentro se salen hacia afuera y el paciente tiene que digitalmente reducirlas. Otras veces ya no quieren entrar, se quedaron afuera. Hay muchos pacientes que hacen esa maniobra de introducirla, ¿no? Esa maniobra. Pero lo importante, quiero que se le dé énfasis a esto. Tengo síntomas anorrectales, sangrado, secreción, se me salen las heces, etcétera. Vaya donde el especialista, porque nosotros tenemos los aparatos necesarios para otras enfermedades. Correcto. Mis amigos, estamos presentando al doctor Bolívar Moreno Bernime, un especialista formado en México
y es el padre, yo diría, de la proctología ecuatoriana, con casi ya 50 años de intensa actividad en esta importante área del tubo digestivo. Si hay preguntas, la radio tiene sus teléfonos ya habilitados, lo mismo que la televisora de la Universidad Católica, para las preguntas que usted quiera hacerle al invitado de esta tarde. Mis amigos, volvemos con ustedes en unos instantes. Y avanzamos, mis amigos, con el espacio de salud pública Horizontes Médicos, recordándole una vez más a la colectividad ecuatoriana que nos está sintonizando por la radio 11.90 de la Universidad Católica de Guayaquil, como por el canal correspondiente de la televisora de nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que está compartiendo con nosotros el doctor Bolívar Moreno Bernemen, un distinguido cirujano proctólogo, el primero y uno de los pioneros en esto en el país. En sus años de trabajo, mi querido doctor, en el Luis Vernaza, que son muchísimos como jefe del servicio, las patologías, hablando de las hemorroides, la más frecuente era precisamente los síndromes hemorroidales, doctor, ¿o hay otras patologías que se afincaban ahí? Bueno, la más común de todas es hemorroides. No nos olvidemos que el 100% de la población mundial tiene hemorroides. Ya. ¿Eh? Permítame, doctor, interrumpirlo. Vamos a ponernos los audífonos y vamos a escuchar esta interesante pregunta. Buenas tardes, mi querida persona. ¿Quién nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Joana Ceballos. Tengo una consultita. ¿De dónde me llama? Lo oigo lejos, oiga. ¿De dónde me llama? De aquí, Guayaquil. Ah, ya, sí, pero parece lejos. Bueno, ahí estoy mejor ya. Adelante con su inquietud. Ok, ya le pongo. A ver, la escucha el especialista. Mi consulta es sobre un problemita que yo tengo. Tengo unas bolitas en la parte recta, en la parte de abajo, pero son como negritas. Y no sabría saber si eran hemorroides o no. Ya, permanezca en línea por si acaso una repregunta que le pueda hacer el doctor. Dice unas bolitas, dice. Esas bolitas, la pregunta, ¿son blandas? ¿Desde cuándo le han salido? ¿Es reciente? ¿Es antiguo eso? Antiguo, sí, ya tiene tiempo. Ya tiene esas bolitas, a los que usted se las toca, ¿son depresibles, son suavecitas o son duras? Son suaves. Ya, entonces son hemorroides. Son hemorroides externas. Porque las hemorroides nacen es adentro del ano, y después se van extendiendo hacia afuera. ¿Usted ya ha tenido partos? No. Todavía no. Se queda mucho tiempo sentada en el inodoro. Hay personas que se quedan durante 30, 40 minutos en el teléfono, viendo algo. En el inodoro. En el inodoro, sí. Ajá, sí, ¿no? Y obstruyen la circulación, que tiene que ir a la ingle, y queda el vacío donde está el ano suspendido en ese vacío. Y a los costados está el asiento, ¿no? Hay personas que están mucho tiempo así, al cabo de años desarrollan hemorroides. Ya. Nada más. ¿Algo más? No, es que, o sea, yo fui una vez a hacerme atender, pero me dijeron que era hemorroide, después fue a otro lugar, me dijeron que no era hemorroide porque tuvo un sangrado. Casi como 3 días, cada vez que se me sentaba en el baño, a hacer pipi o a hacer la caca, goteaba sangre. Y me dijeron que no eras. Y otros no, que sí era. Y entonces estaba con la duda. No, eso es hemorroides. Eso es hemorroides. Okay. Porque el sangrado en gotas es más o menos patognomónico de hemorroides. Salen unas gotitas, o a veces sale, cuando ella es más afectada, está ya un chorro. Y antes de eso, lo que hay es sangrado después de la defecación, a lo que uno hace la higiene de esa zona. Bien, está orientada. Ya. Gracias por su llamadita, está orientada. En ese punto, mi querido doctor Bolívar Moreno, le pregunto, aparentemente cuando usted le preguntó a la paciente que nos llamó si había tenido ya sus embarazos, en alguna medida los embarazos frecuentes como que predisponen un poco más a la
desarrollo y producción más frecuente de las hemorroides, doctor? ¿Lo ha visto usted en su experiencia? Claro, porque las mujeres en el último trimestre de embarazo, el peso del feto en la pelvis hace que se dificulte un poco el retorno venoso y como consecuencia las venas se injurinan un poco más y a veces sangran, a veces se deforman, a veces hasta se salen un poco, pero esa zona tiene la característica de que cuando se estira pasa la desinflamación, pero queda como una tetita ahí. Eso indica que las hemorroides le molestaron. Sí. Es probable que, por ejemplo, en países de Europa, por ejemplo, donde yo hice la especialidad en patología, las hemorroides son menos frecuentes realmente porque en las comunidades europeas, los alemanes principalmente no tienen a veces más que una sola descendencia, varón o mujer, versus los latinoamericanos que somos llenos de las familias numerosas, ¿no? Y eso es realidad, doctor, ¿no? Parecería que es así, ¿no? En alguna medida, sí. Sí, nosotros tenemos mucho más... la cultura de la familia numerosa. Claro, la cultura de la familia numerosa. Porque claro, pues culturalmente nosotros somos diferentes a ellos. Definitivamente. ¿No? Pero el embarazo es una parte de la causa de etiología de la producción de hemorroides. Definitivamente. Pero hay otras causas. Se llaman causas inespecíficas. No se sabe. No se sabe. Ahí entra pues el sexo, ahí entra el lugar donde viene, la comida, la alimentación, los pesistas, etc. Pero la única causa que se sabe que causa el crecimiento de hemorroides es la cirrosis hepática o un tumor en el abdomen. Son factores muy claves y predisponentes para esto, doctor. Ahora, entremos al diagnóstico. Vamos a incentivar la cultura de la colaboración y del conocimiento científico, colaborando para que el médico, el especialista, haga su mejor diagnóstico. Siendo un área tan delicada, doctor, me hace recordar, digamos, lo que pasa con los varones cuando quieren para examinación de la próstata. Son renuentes, remisos, retardados, no quieren. ¿Se nota un poco eso también todavía en la colectividad, doctor? Una resistencia a la práctica de un examen en un área tan delicada, doctor. ¿Lo nota usted así? Sí, hay muchos varones que resisten el examen proctológico. Porque nosotros primero tenemos que, antes de introducir aparatos, hacer un tacto rectal, para que el tacto rectal recoja cómo se encuentra la permeabilidad del conducto, si hubiera alguna alteración o no. Y entonces, ¿qué pasa? Que generalmente, voluntariamente, el paciente contrae, porque le han dicho que duele bastante, que etcétera, etcétera. Y uno lo que hace es prevenir y explicarle qué es lo que se va a hacer. No va a pasar nada mayor. Preguntan si hay anestesia para hacerse ese examen. Si le dice que no. ¿Por qué? Porque para eso somos especialistas. Sabemos por dónde hay que introducir el aparato, qué dirección tiene que tener el aparato para no lesionar. Definitivamente. Sí. Y esto es válido inclusive, mis queridos amigos, en esta cultura formativa que busca Horizontes Médicos, de que la necesidad de la investigación, las maniobras manuales, vamos a decir, son importantes en este caso de las hemorroides, cuanto también cuando tratamos de diagnosticar los problemas de la próstata. Hay que fomentar esa cultura del conocimiento y para que la población tenga una aceptación apropiada, mi querido doctor Bolívar Moreno. Y ojalá esto sirva para, digamos, de todas maneras, tener un punto de referencia y tengamos una colectividad bien informada, bien entrenada y bien colaboradora, mi querido doctor. Así es. Hay que aumentar lo que es la presencia de que el paciente siempre tenga una cultura de salud. Y que así como nosotros nos dejamos examinar el corazón, nos examinamos los ojos, si le toca tener una enfermedad en el ano recto, hay que dejarse introducir los aparatos. Nada va a pasar. Ya esa cultura aquella de que, vas a andar en el ano, etc., eso ya no. Tenemos que estar en el año que estamos ahora. Tenemos que tener cultura. Claro. Es decir, esto lo hago porque tengo que hacerlo. Porque primero es la salud. Si no tenemos salud, yo tengo pacientes que
han preferido no operarse de cáncer de recto. Sí. Y antes de eso, porque lo hemos visto afuera, no. Hay muchos pacientes que ellos dicen, yo no vine hace mucho tiempo a hacerme examinar porque a mí no me gusta que me estén haciendo tacto en el recto. Ya. Y prefieren soportar la enfermedad y morir con la enfermedad. Y morir, si es que no es hemorroides, sino que es cáncer. El problema es dilucidar qué impresión diagnóstica tiene el paciente, y el paciente va y se entrega. Las mujeres generalmente se entregan. No contraen, Son más predispuestas. son sí, colaboradoras 100%. Definitivamente. A diferencia de años atrás, hace 30, 40 años había una resistencia para todo este tipo de exámenes. Pero las ciencias médicas han avanzado tanto, mis queridos amigos, que la investigación, el diagnóstico obliga a que vayamos muy temprano a la consulta de los especialistas para que puedan ejercitarse los diagnósticos pertinentes y los tratamientos adecuados, doctor. De todas maneras, este programa lo que propende es precisamente esa cultura del conocimiento. Doctor, para, digamos, los pacientes, ¿ha tenido usted experiencia, doctor, y podría referir? Hay cierta tolerancia, naturalmente, hasta la Constitución así lo establece, el asunto de la homosexualidad. ¿Es proclive un poquito en la vida de los homosexuales que tienen que tener su vida de relación sexual una predisposición mecánica, doctor, para predisponerse a la presentación de cuadros severos hemorroidales, doctor? No, ellos tienen cuadros Ya. leves, Ya. moderados, pero no graves. Ya. Salvo que la ejecución del acto sexual les lleve a obnubilarse y entregarse más al placer. Pero generalmente lo que tienen los homosexuales son fisuras del ano. Ah, ya, hay más fisuras, que es otra patología Que importante también. otra cosa, que hay lo que se llaman enfermedades de transmisión sexual. Claro, aparte de eso. Sí. Aparte de eso, el SIDA, Ya. sífilis, absceso. Pero eso es exactamente lo que le iba a preguntar, porque esas fisuritas pueden comunicar y hacerse accesos que pueden ser tremendamente problemáticos. Así es, porque aunque el ano recto tiene su propia inmunología, Ya, se defiende solo. ya. Entonces trata de que en cualquier momento, ¿sí?, eso se solucione. Espontáneamente, como cuando tenemos una herida, la limpiamos y nada más. Correcto. Otras veces se necesitan antibióticos. Correcto. Pero lo importante es que sepan que se produce esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? El reposo del acto defecatorio. Y la calidad de heces tiene que ser suavecita, blanda, para que no vuelva a pasar en ese pico. Este es el ano. Aquí viene un conducto. En ese conducto están todas las enfermedades de esa zona. Entonces, cuando defecamos, se abre, le da una circunferencia, es un calibre. Si esto está dañado, está enfermo, y seguimos defecando como normalmente lo hacemos, entonces, ¿qué va a pasar? No se va a curar pronto. Definitivamente. Amigos, es hora de una pequeña pausa. Volvemos con ustedes en unos instantes. Y entramos a la parte final de este importante programa de hemorroides que estamos tratando con uno de los especialistas más connotados que tiene el Ecuador en el área de la proctología. Gran experiencia, casi 15.000 operaciones, son credenciales importantísimas que adornan la personalidad médica quirúrgica del doctor Bolívar Moreno Bernimi. Doctor, en realidad hay algunos colegas médicos que yo oigo por ahí que hacen ligaduras para tratar las hemorroides. ¿Cómo manejar el concepto de la ligadura versus otro tipo de operación, doctor? ¿Cuándo se puede ligar y qué es lo que se debe hacer según el tipo de problema médico que esté presentando? Doctor. Hay varios factores. En el siglo pasado, cuando estamos hablando del año 50, 60, 1999. Así lo pasa. ¿ah? Ya. La ligadura tenía su puesto dentro de la importancia de tratamientos. Era la opción más práctica. Era para hacer exactamente, ligar un hemorroides que está sangrando, Ya.
y no trabajar por fuera. El procedimiento es sin anestesia, porque a nosotros nos duele fuera del ano y hasta dentro 1,5 centímetros. Ahí está la inervación somática. Pasado hacia la profundidad, pasado ese segmento, ya viene la sensibilidad visceral. Ya. Entonces, no hay dolor. Por eso es que Ya. esos procedimientos se los hacen en consultorio. Ajá. ¿Tienes alguna? Sí, sí. En realidad, doctor, no, hablan de la alimentación. Eso lo vamos a pedir después, doctor Ya. Bolívar Moreno. Sí. Vamos a ver, sí. Mejor lo pedimos después. Dígame, a propósito de la llamadita, perdone la interrupción para esta atención, lo debe decir ahí. No, me lo están preguntando. Si la alimentación juega un papel importante para que no se produzcan o para amortiguar, digamos, la presentación de hemorroides, la alimentación. La alimentación tiene que ver con la defecación. Ya, Entonces, si la persona está acostumbrada a comer vegetales y frutas, ya. la calidad de las heces va a ser mucho más suave en relación e hidratada, ¿sí? En Sí. relación a los que no hacen eso. El bolo se forma mejor, más blando. Es más blando, tiene Ya. forma, todo. Pero eso tiene que ir acompañado de la ingestión de agua. Ya. No, sí. no menos de 2 litros. El agua al es día. importante para Para que se hidrate, porque la fibra, igual que la viruta que existe en una carpintería, Ya, la viruta pones en un extremo, ¿sí? De Ya. la madera y se chupa el agua. Igual pasa con la fibra que nosotros comemos. Esa fibra llega y absorbe agua y las heces como consecuencia son suaves formadas. correcto. Qué interesante. Alimentación apropiada para la fibra y el agua es importantísimo. Más o menos usted calcula que debe tomarse como un vaso diario, perdón, Bueno, por hora. Bueno, normalmente no en épocas de calor, Ya. porque es mucho más. El ser humano tiene que ingerir no menos de 2 litros de agua al día, a las 24 horas, porque solamente con la respiración botamos 1 litro. Claro. La perspiración insensible, lo mismo. Entonces, si hay más calor, vamos a sudar, ya no es perspiración, ya es sudor. Entonces estamos perdiendo, entonces tenemos que hidratarse para el resto del organismo y para que también las el bolo heces fecal, salgan correcto. más suaves. Ahora, doctor, las ligaduras entonces ya en el siglo actual, en los tiempos modernos, contemporáneos que estamos viviendo, ¿cuál es la alternativa quirúrgica cuando se hace un buen diagnóstico de hemorroides, doctor? La mejor es la cirugía. Cuando tienen que operarse, el tratamiento quirúrgico. Ya. Pero- Pero la ligadura, ¿cómo es ese tratamiento? El tratamiento, el paciente ingresa a una clínica, se le pone anestesia, la operación dura 1 hora, hora y cuarto, Ya, pero hay que trabajar en 4 sectores. ya. Como quien dice, en la esfera del reloj, a las 2, a las 6, a las 3 y a las 9. Si no se hace eso, recidiva tal vez algo. Porque quedan hemorroides residuales. Ya, que Y pueden eso comprometerse. van a molestar Ya. después de algún tiempo. Entonces lo importante es que con la técnica que el cirujano utilice para el tratamiento quirúrgico de hemorroides, tiene que en primer lugar sacar todas las hemorroides. Ya. Segundo, que no quede incontinencia anal, que las heces se salgan involuntariamente. Correcto. Tercero, que no quede muy cerrado el ano, porque resulta que antes defecaba bien y ahora resulta que las heces salen finitas, Ya. ¿no? Y por último, que la sutura haga que permanezcan los tejidos iguales en un lado y en el otro lado. Es decir, si tengo yo esta piel y si tengo esto y tengo la mucosa no la puedo dejar afuera porque me va a estar todo el tiempo secretando moco. Una vereda técnica quirúrgica. Ha habido casos de mala práctica médica, entre Sí, paréntesis, sí doctor, hay, sí hay. practicado por gente, cirujanos que no tienen la experiencia y la preparación científica y las técnicas quirúrgicas más finas, apropiadas, mi querido doctor. Sí, y es muy importante tener en consideración un capítulo especial para todos los pacientes que se operan. A ver, atención, esto es importante. Tiene Número que uno. tener técnica quirúrgica 100% bien hecha. Ya, técnica. Hay que tener una sensibilidad especial y practicar el humanismo al 100%. Y en tercer lugar, hay que tener ética 100%. Nuestros semejantes que nosotros operamos es tan hermoso
hacerles todo eso de la misma manera, no dejarse nunca influir por otras circunstancias, técnica, humanidad y épica. Ya, correcto. Es importantísimo. Definitivamente. Definitivamente. Tú no sabes lo que significa para un paciente, lo que significa para mí ver un rostro de dolor. Dolor que es lo que significa todo lo que es malo, es contrario y sintomático. Y después de un mes ya operado, cuando cicatrizan esas heridas quirúrgicas, como te dicen, muchas gracias, y verlos sonrientes. Eso es lo más bello que hay. Correcto. Es lo más bello. ¿Le ha tenido oportunidad, doctor Bolívar Moreno, de reoperar casos que han sido mal manejados, que quizás no han llegado justamente al especialista más apropiado? ¿Es frecuente eso? Antes, cuando recién llegué de México y me gané el concurso del Bernaza y comencé a operar más, era lo que más había. Lo que más había. Lo que más había. Pero gracias que hemos avanzado un poco más. Hemos avanzado. Claro. Los cirujanos generales lo hacen, pero no como el especialista. No como un El especialista. especialista es el 100%. No te olvides que la proctología es una subespecialidad de cirugía de gastro. Después del especialista, no hay quien más resuelve el problema. Y los especialistas somos 10 sobre 10 en lo que significa el rendimiento. No somos 9 sobre 10, no podemos ser. Tampoco somos premio Nobel, 11 sobre 10, no. Somos 10 sobre 10. Entonces, lo más hermoso es devolverle la salud anorrectal a una persona. Correcto. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales, doctor, que usted tendría para la colectividad que lo ha estado oyendo y observando por la televisión, doctor? Que cuando les toque defecar, Ya. Primero, el acto defecatorio. que no se queden No lleve la revista o el periódico. a nada. Ese es un problema. Ese es un problema porque todos los días, durante 365 días, se van haciendo cada vez más grandes. Pongámonos un torniquete aquí Ya. y evitamos la circulación Ya. de las venas que Se nos van llevan hinchar, a sí, es verdad. se van a, y entonces la vena, ¿sí? Ya. Tiene musculatura y esa musculatura se rompe y cada vez que se rompe va dilatándose más y se va acumulando más sangre. Ir al baño justo por la necesidad, no aguantar, no llevar concentrarse en el hecho. Ya. Sí, tener una dieta Alimentación. balanceada, alimentación, bastantes fibras vegetales, tomar agua siempre. No abusar de las bebidas alcohólicas, Ya. porque la bebida alcohólica es un vasodilatador y así como los pacientes están defecando y han bebido y generalmente después de la borrachera es cuando comienzan a sangrar más. Claro, definitivamente. Es definitivamente Correcto. hacer deporte, caminar, comer alimentación sana, pero ¿Y también hay cómo- que vivir. ¿Cómo vencer ese natural pánico que existe para ir al especialista, doctor? ¿Cómo vencerlo? ¿Qué le diría usted a un paciente que a lo mejor está con problemitas de esta naturaleza, pero tiene el remiso a ir al especialista? ¿Qué le diría? Cuando ya va, es que uno les cuenta todo lo que pasa con otros pacientes. Claro. Imagínense, fulano de tal, que no damos el nombre, se mantuvo durante 10 años, a los 10 años que fue a operarse, ya tenía Claro. cáncer. Pero no es que las hemorroides se transforman en cáncer, no. No, eso Las es- hemorroides es una enfermedad Claro. benigna, que puede coexistir con cáncer en esa zona, porque nació el cáncer y hay hemorroides, ¿no? Pero Correcto. sencillamente hay que examinarse, hay que tener la cultura de salud y salud médica. Definitivamente. Me quedo con esas palabras, querido doctor Bolívar Moreno. Hay otras patologías que son de su amplio dominio como especialista. Por hoy, quiero agradecerle su comparecencia al programa Horizontes Médicos, felicitarlo por este importante libro de consulta que me ha obsequiado, doctor, y espero, digamos, que esto sea muy útil para tantas personas que cultivan ya esta especialidad. Ojalá a futuro pueda tener el gusto de tenerlo en otro programa, doctor. Palabra final es suya, doctor. Será un privilegio venir a estar aquí acompañándole a este magnífico programa que tiene tantos años y con la dirección de mi doctor Luis Vázquez Suárez. Muchas gracias, doctor. Mis amigos, fue el doctor Bolívar Moreno Bernimen, que tiene su consulta privada enfrente de la clínica Guayaquil, calle Padre Aguirre, Padre Aguirre, sí. 442 y Córdoba. 442. Cualquier consulta, pues ya ustedes. ¿Puede dar el número telefónico, doctor? 0999843
5066. Buena memoria. Lo podemos repetir, doctor, para que tal vez alguna paciente se haya decidido a última hora. Doctor, 0998 43 5066. Ya, muchas gracias, doctor. Mis amigos, gracias por vuestra atención a este programa. Buenas tardes. UCSG Radio y Televisión presentaron Horizontes Médicos.